Tengan ustedes muy buenos días. Les habla la señorita Fanny Esmeralda Villanomani, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Les voy a dar a conocer en esta oportunidad el tema de operalización de variables abstractas, lo cual empezaremos con su concepto. Vamos a comenzar explicándoles la operalización de las variables. Esto se denomina la operalización de variables al procedimiento por el cual el investigador especifica las variables contenidas en la formulación hipotética. Esto es importante porque es un proceso que conduce a la identificación de los aspectos que operan en las relaciones que el investigador se apresta a probar. También se podría decir que es un proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un nivel concreto. Su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. Vamos a darles a conocer el concepto de variables abstractas, pero antes de ello debemos saber qué es una variable. Una variable es una característica que se va a medir. También podemos decir que es una propiedad, un atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos en el estudio. Según a lo que sostiene Keilinger, escribe que las variables son construcciones o propiedades. Por ejemplo, las variables en el campo de la sociología, la psicología y la educación. Tenemos algunos ejemplos, los cuales son el sexo, los ingresos, la clase social, la productividad de organización, la movilidad en el nivel de aspiraciones, la aptitud verbal. En cambio, podemos también decir que una característica fundamental de la variable que debemos tener muy en cuenta es la siguiente, que las variables en tanto construcciones están contenidas en las hipótesis. Otra característica de las variables revela que optan diversos valores. Se trata en realidad de aspectos que varían. De allí precisamente viene su nombre, pues también se designa con un signo al que se designa, por ejemplo, los numerales o los valores, por lo que decimos, por ejemplo, x es una variable. También podemos decir que las variables abstractas son construcciones o propiedades que se consideran exclusivamente humanas. También se podría decir que es la capacidad de generar un pensamiento que no está en plena vista, sino que llega mediante tres elementos, que son el concepto, juicio y razonamiento en sí. Aquí hablaremos por qué deben definirse las variables. Para que todo investigador les dé el mismo significado a los términos de una hipótesis. Lo otro sería para comparar nuestra investigación con otras similares. Y esto también nos sirve para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Vamos a ver aquí la clasificación de las variables. La clasificación de las variables es la relación de dependencia, la cual vendría a ser la variable independiente y la variable dependiente, la cual esta explica, condiciona o determina el cambio de los valores de la variable dependiente. Y esta también actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Se llama también esta variable causal o experimental, porque es manipulada por el investigador. Podemos decir que la variable dependiente es un fenómeno o situación explicado, lo cual también se puede llamar efecto o acción condicionada. Esta variable está afectada por la presencia o acción de la variable independiente.
Vamos a darles a explicar sobre las variables según su naturaleza y su escala de medición, las cuales se dividen en que la variable se divide en cualitativas y cuantitativas. Vamos a comenzar a explicarles las variables cualitativas. Sus elementos de variación tienen motivación cualitativa. No pueden ser medidas en términos de cantidad de la propiedad presente, lo cual tenemos un ejemplo, la cual sería la motivación de los alumnos en el proceso del aprendizaje, o también sería el sexo o el estado civil o la jerarquía del empleado. Estas también les pasaremos a explicar las cuantitativas. Sus elementos de variación tienen un carácter cuantitativo y numérico. Estas pueden ser a su vez variables continuas y variables discontinuas. Las continuas son unidades de medición que pueden ser fraccionadas. Las discontinuas es la unidad de medida que no pueden ser fraccionadas, por ejemplo el número de hijos o el número de embarazos. Por ejemplo, tenemos la variable nominal, que está en la cualitativa, que su escala de medición es nominal. Se refiere a la clasificación o ubicación en una sola categoría o lugar determinado. Esto ya sea el sexo, el estado civil o entre otras. En el ordinal encontramos que se presentan un orden en sus categorías, pero no implican grados de distancia iguales entre ellas. Se utiliza para clasificar sujetos, hechos o fenómenos en forma jerárquica, eso ya sea bueno, excelente, malo o muy malo, primaria, secundaria o superior. En las cuantitativas tenemos su escala de medición, que son en intervalos, que es una variable numérica y que pueden ser presentadas en grados, magnitudes. Estas variables, además de clasificar y ordenar categorías, indican grados de distancia que existen entre ellas. Por ejemplo, podría ser temperatura o coeficiente intelectual. Tenemos también en las cuantitativas la escala de medición de variable de la razón o proporción, las cuales poseen cero absoluto. Las distancias entre dos puntos son siempre iguales, además de tener las características de las variables descritas anteriormente, las cuales tenemos algunos ejemplos. Puede ser la edad, el peso o la talla, o entre otras. Vamos a darles a explicar sobre las variables según su naturaleza y su escala. En esta parte les explicaremos qué pasos debemos seguir en la operación de las variables. Primero, tenemos que definir la variable. Segundo, determinar las dimensiones de la variable y establecer los indicadores y subindicadores necesarios. ¿Qué eso quiere decir? Establecer criterios medibles. Ya una vez explicada qué es una variable, tenemos que saber qué es una categorización o dimensión. En una categorización o dimensión nos dice que es un concepto que tiene varias dimensiones o clasificaciones o categorías. Estas deben ser específicamente en el estudio, tal sea el caso, por ejemplo, una variable de un recurso, cual puede hacer referencia a los recursos técnicos o financieros o recursos ambientales o recursos humanos o entre otras. Bueno, aquí en esta parte tenemos que saber qué es un indicador. También podemos decir que un indicador se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. Permite hacer también esto medible a la variable. Son ejemplos de indicadores. Por ejemplo, tendremos indicadores económicos, los cuales son el dólar o el gramo de oro. También tenemos indicadores de pobreza, los cuales son las migraciones, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos. Lo cual, eso sería, ¿no? A base de qué es un indicador. Ya una vez explicado esto, concluimos
con el tema de operacionalización de variables. Espero les haya servido mucho la información.